Bien, tengan buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana, que como ya bien lo saben, es la última del ciclo y también de la asignatura. Es muy importante tener en cuenta que en la siguiente sesión presencial vamos a tener la actividad evaluada equivalente al examen parcial 3 y obviamente vamos a evaluar todos los contenidos correspondientes al último bloque de aprendizaje, que es el bloque número 3 también, y que se refiere al proceso declarativo abreviado. Esta sesión, de acuerdo con las indicaciones que nos da la decanatura, es una sesión de retroalimentación, que tiene como propósito resolver algunas inquietudes, algunas preguntas, algunas dudas o hacer algunos comentarios en relación con la próxima actividad evaluada, que es el examen parcial. De tal manera que si ustedes tienen cualquier pregunta relacionada con el último bloque de aprendizaje, o sea, con un proceso declarativo abreviado, este es un buen momento para formularla, para hacer, repito, cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan en relación con los últimos contenidos de la asignatura. Así que tienen la palabra para ver si tienen alguna pregunta. Deben tener presente que cuando uno está estudiando, ya sea el código, alguna resolución, alguna sentencia, algún acto, o está leyendo algún autor, obvio que tengan que surgir algunas preguntas, ¿no? De algo que no hemos comprendido muy bien. Y en un abogado, la competencia de saber formular preguntas es clave, es determinante. Así que no tengan pena de formular cualquier pregunta que tengan con respecto a los contenidos que van a ser objeto de evaluación. Dígame, Chelsea, ¿qué Sí, escuchamos? y Sí, así, no dígame. sé si me logra escuchar. Sí, 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 le bueno, mi oigo pregunta perfecto. no era referente a los contenidos en sí, ¿Ok? sino más bien quería saber sobre la modalidad. Como usted mencionaba que iba a ser presencial, ¿verdad? El examen parcial. Sí, Quisiera saber yo si habría alguna posibilidad de, imagino que siempre va a ser en Canva, ¿verdad? sí, Pero siempre. de realizarlo no directamente en la universidad, o sea, de asistir, es que creo que algunos, creo que solo iríamos por ese parcial, porque como de los otros que tenemos, básicamente ya salimos y solamente estamos como trabajando algunas cosas y estamos algo saturados con una actividad del doctor Portillo y una actividad de familia. Entonces no sé si sería obligatoria la asistencia a la universidad para el parcial o no. Sí, gracias. Gracias por su pregunta. Fíjese que lamentablemente para el tema de las actividades evaluadas y precisamente para el examen parcial, a las autoridades del decanato literalmente nos exigen que sea presencial. Ah, y no creo que me autoricen una excepción. Lamentablemente no podríamos hacerlo. Es cierto que es en Canvas, es cierto que es en línea, que lo pueden perfectamente resolver desde casa, pero es como un requisito que han establecido en las universidades, creo que todas, y principalmente nuestra universidad, que lo que es el examen parcial, ese sí tiene que ser presencial, es decir, con el cuidado del profesor a cargo de la asignatura. Entonces, lamentablemente no le podría responder afirmativamente. Y aunque ni modo, van a tener que venir por una sola asignatura, por un solo bloque, pero sí, van a tener que venir. Lamentablemente, lo siento mucho. Bueno, ¿alguna otra pregunta o inquietud que puedan tener? Voy a compartir pantalla para poder mostrar. Vaya,
Tengan presente que en Canvas, que es la plataforma que la universidad ha seleccionado para compartir con ustedes los materiales de estudio y las actividades, tanto evaluadas como formativas. En Canvas, en la parte esta del bloque de aprendizaje número 3, en la semana última, que es la semana 20, aquí en esta parte usted puede ah, tanto leer los contenidos de la semana como descargarlos también. Entonces, yo no sé si ustedes utilizan esta opción, pero es útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, usted puede leer eh, un contenido preparado sobre los medios probatorios, ya que, tal como lo hemos aprendido, la práctica de la prueba dentro del proceso declarativo abreviado se rige de conformidad con las reglas del proceso declarativo común. O sea, no tiene sus propias reglas la práctica de la prueba, y tanto la actividad probatoria como los medios probatorios que vamos a utilizar dentro de una audiencia única del proceso abreviado se van a normar o a regular según lo que podemos llamar las reglas generales ubicadas dentro del trámite del proceso declarativo común. Entonces, la lectura, digámoslo así, de estos contenidos resulta importante para que ustedes tengan eh, una idea completa de cuáles son los medios probatorios que pueden utilizar. Ahora, en ese sentido, se hace imperativo leer tanto en el Código Procesal Civil y Mercantil, o sea, el código mismo, como en el comentado, que es una obra muy útil y que ustedes pueden utilizar también para su aprendizaje. Entonces, en ese sentido, me gustaría que pudiéramos brevemente repasar los medios probatorios tal como se regulan a partir del artículo 330. O dicho en otras palabras, previo al examen parcial, les recomiendo que lean estos artículos que hablan sobre los medios probatorios, comenzando con el artículo 330. Y dentro de esos medios probatorios, cuando ustedes ya estén leyéndolos, van a aprender que existen, en primer lugar, en la sección primera de este capítulo, los documentos. Es decir, lo que podemos llamar la prueba por documentos. Y dentro de los documentos tenemos dos categorías. La categoría de los instrumentos públicos y la categoría de los instrumentos privados. Ambas clases pueden perfectamente acreditar o probar los hechos controvertidos que son el objeto de la prueba. Eso es algo que debemos recordar también, que los medios probatorios tienen que ser relevantes, útiles, pertinentes, lícitos y suficientes. Y en ese sentido, no vamos a utilizar medios probatorios de forma innecesaria o de forma inconducente o impertinente, sino que vamos a utilizar aquellos que realmente se requieran. Les pongo un ejemplo. Hay algunos hechos que requieren prueba específica. Algunos hechos no podrían ser acreditados con cualquier medio probatorio, sino que la ley ha establecido, ¿por qué no decirlo?, un sistema de prueba tasada para ciertos hechos. Es lo que podemos llamar la solemnidad documental. Solemnidad documental. Repito, por ejemplo,
los contratos que son solemnes y que la solemnidad consiste en que deben constar por escrito. Por ejemplo, o sea, cuando un contrato es solemne, es decir, cuando para su perfeccionamiento requiere el cumplimiento de una solemnidad, que es una formalidad esencial, esos contratos no podrían ser acreditados sino con el medio escrito en el cual se ha consignado dicho contrato. Manejemos un pequeño ejemplo. Imagínense que ustedes quieren formular un reclamo basado en una promesa, es decir, en un contrato de promesa. Puede ser promesa de compraventa, puede ser promesa de arrendamiento, promesa de comodato, promesa de... Bueno, el contrato de promesa es un contrato autónomo y podría referirse a cualquier otro contrato. Una promesa de hipoteca, una promesa de mutuo, una promesa de depósito, una promesa de lo que sea. Porque repito, la promesa o el contrato de promesa tiene, digamos, esa virtud de ser independiente, autónomo, pero según la ley, el contrato de promesa tiene que constar por escrito. Repito, por escrito. Entonces, usted no puede llegar a un juzgado, a un tribunal, a reclamar algún derecho que nace de un contrato de promesa si no acompaña a la demanda respectiva el contrato de promesa por escrito. Porque, repito, el que conste por escrito una promesa es una solemnidad esencial, sin la cual ese contrato no produce efecto alguno, porque son cosas de la esencia. En los contratos, aquellas sin las cuales no produce efecto o degenera, dice la ley, en un contrato diferente. Entonces, repito, usted no puede llegar a un tribunal con una demanda en base a un contrato de promesa y decir, y las obligaciones que resultan del contrato de promesa o del contrato prometido, así como los derechos que de él nacen, los voy a probar, por ejemplo, con testigos o los voy a probar con la declaración de la propia parte. O vamos a pedir que la parte contraria también, bajo juramento, dé su declaración y mediante esa declaración voy a probar la existencia del contrato de promesa. No, eso resultaría imposible porque, les repito, si bien nosotros tenemos libertad probatoria, llamémosle así, libertad probatoria, lo que se traduce en que podemos utilizar por regla general para probar los hechos cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, esa libertad no es absoluta, no es total, no es completa, sino que tiene ciertos límites. Y esos límites están dados precisamente por lo que ya les dije, la solemnidad documental. Otro ejemplo podría ser el de una hipoteca. Una hipoteca requiere el otorgamiento no solamente de que conste por escrito, como en el caso de la promesa, sino que una hipoteca tiene que ser en escritura pública. Es decir, tiene que ser formalizada ante un notario o, si fuera en el extranjero, ante un funcionario consular, cónsul, vicecónsul, jefe de misión diplomática, que también en el extranjero ejercen funciones notariales, aunque no son notarios, pero ejercen la función notarial. Y en el caso de la República de El Salvador, pues, o aún en el extranjero, los notarios. Pero los notarios pueden autorizar hipotecas y tienen que hacerlo en el protocolo, es decir, en instrumentos públicos. Entonces, usted no puede, otra vez, llegar
con una demanda reclamando los derechos que se derivan de una hipoteca y decir que el contrato de hipoteca lo va a aprobar con testigos, por ejemplo, o que lo va a aprobar, qué sé yo, en un acta notarial que se levantó en la cual bajo juramento el deudor dijo que sí, que él había hipotecado la propiedad, tiene que traer esa acta. El acta no, tiene que traer la escritura de hipoteca para poder probar la existencia y los términos de ese contrato. Otro ejemplo del cual tampoco podemos desligarnos arbitrariamente, es el caso del dominio, el dominio de un bien raíz, por ejemplo. Una persona no puede acreditar que es propietario o dueño de un bien raíz con testigos, con reconocimiento judicial, con entrevistas que se le hagan a los vecinos del lugar, con declaración de la propia parte o declaración de la parte contraria, la cual sabe perfectamente que yo soy el dueño de esa propiedad porque yo la he tenido desde hace mucho tiempo, yo la trabajo, yo la cuido, yo la habito. No, o sea, si usted va a probar dominio o propiedad de un bien raíz, tiene que ser con prueba específica, como lo es la escritura de propiedad debidamente inscrita en la cual se le hizo tradición de dominio por parte del anterior propietario o un título original que usted ha registrado después de haber seguido el procedimiento correspondiente. Y así por el estilo, repito, hay ciertos hechos que en algún momento podrían ser fundamentales para nuestra pretensión y que para probarlos necesitaríamos, repito, medios probatorios concretos o específicos, no cualquiera, sino aquellos que la ley les da la virtud de acreditar precisamente esos hechos. Y ahí es donde entra, repito, este tema de los documentos. Así que no dejen de pasar sus ojos por este tema para poder, pues, tenerlo presente. Ok. Ah, luego de los documentos, a partir del artículo 344, se regula la declaración de parte. Ah, y aquí pues tiene ese doble vertiente, esa doble posibilidad de ser la declaración de la propia parte o la declaración de la parte contraria. Esta declaración de la propia parte obviamente tiene sus bemoles, tiene sus, digamos, sus complejidades y, por qué no decirlo, también tiene su posibilidad de que no sea lo suficientemente eh, creíble, ¿verdad? Porque el que está declarando es la persona interesada en el asunto. Entonces, no es que se descarte por completo, ¿verdad? Como que dice, no es que se le niegue valor probatorio a lo que la propia parte pueda decir. No se trata de eso. Pero sí que el juez no va a dar por sentado que lo que está diciendo es la pura verdad, precisamente porque existe ese prejuicio, ¿no? Llamémosle así, de que una persona, como dice el refrán, no va a hablar mal de su propia casa aunque se esté cayendo. Es decir, existe esa posibilidad pues, de que en procura de sus propios intereses pueda o bien falsear los hechos o modificar a su conveniencia. Entonces, por eso la declaración de la propia parte tendría que, hasta cierto punto, estar acompañada de otros elementos que corroboren, que fortalezcan, que coayuden a establecer la verdad de lo que esa parte está diciendo. Porque, repito, no podríamos, imagínense, la declaración de la propia parte demandante
y consideremos la declaración de la propia parte demandada. Entonces quedamos en lo mismo. Cada uno va a decir o a relatar los hechos de la manera que más le convenga. Y entonces no salimos de nada. Sin embargo, la declaración de la parte contraria, ahí la cosa cambia. Porque la declaración de la parte contraria, lo que uno va buscando con ella es lo que podríamos llamar la prueba por confesión o reconocimiento que la persona haga contra sí misma sobre la verdad de los hechos, aunque esa declaración le perjudique. Allí, repito, la cosa cambia, porque si, como lo dijimos antes, nadie va a querer hablar mal de su propia casa, aunque se esté cayendo, pero si lo hiciera, obviamente eso sí tendría que ser valorada, tomado en cuenta. Entonces, la declaración de la parte contraria en ese sentido sí podría ayudar muchísimo. Ah, dice el artículo 345 que cada parte podrá solicitar al juez que se ordene recibir la declaración de la parte contraria, ¿verdad? O de quien potencialmente pudiera ser su contraparte en el proceso. Y esa parte, cuando uno solicita que declare, dice el artículo 347 que tiene la obligación de comparecer y responder a los interrogatorios que se le hagan. Pero eso sí, esas preguntas tienen que referirse a hechos personales. Entendamos por hechos personales aquellos que la propia parte ha realizado o de los cuales ha tenido conocimiento directo por haberlos presenciado, aunque no los haya realizado de ella, pero estuvo allí cuando los hechos sucedieron. Es decir, hechos personales. No podemos en un interrogatorio a la parte contraria hacerle preguntas de las cuales esa persona no ha tenido conocimiento ni nos ha realizado, sino que los ha realizado otra persona diferente. Por lógica, a quien tendríamos que interrogar en ese caso es a aquella otra persona. No vamos a llegar a pedirle a la parte contraria que nos diga algo que no le consta personalmente a esa persona. Ahora, si la parte sigue diciendo el 347 no comparece sin justa causa, se tendrán por aceptados los hechos personales atribuidos por la contraparte. Es decir, si usted necesita eh, probar un hecho y a lo mejor el único medio probatorio del que disponga sea la declaración de la parte contraria, entonces usted perfectamente puede solicitar que se le reciba declaración y formularle, una vez que la persona llegue, las preguntas que usted estime convenientes para que esa persona confiese. Es decir, para que reconozca que efectivamente los hechos controvertidos han sucedido de la manera que usted lo ha planteado en su demanda o en su contestación, porque la declaración de la parte contraria podría requerirse tanto al demandado, pero también al demandante, porque cada uno es parte contraria de la otra. Entonces, usted tiene, repito, que ser muy competente, muy hábil, muy diestro, como les decía, para la formulación de preguntas y hacer preguntas que en realidad logren ese objetivo de que la parte contraria reconozca contra sí misma la verdad de los hechos en los cuales usted fundamenta su pretensión. Ah, ahora, ¿qué pasa si la parte no llega? Si a pesar de haber sido citada, no comparece a esa audiencia donde se le va a recibir su declaración. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo es que
si esa incomparecencia es sin justa causa, los hechos personales que han sido atribuidos por la parte contraria se tendrán por aceptados, se tendrán por admitidos, se tendrá por confesados. Estaríamos entonces en presencia, en este caso, de una prueba por confesión, que desde antaño la confesión se ha considerado la reina de las pruebas, la reina de las pruebas, la confesión. Ahora, en ese sentido, yo les voy a recomendar que desde la demanda misma ustedes incluyan las preguntas que se le van a formular a la parte contraria, desde la demanda misma. O si no lo hacen en la demanda, en el momento de hacer la propuesta de ese medio probatorio, que podría ser en la audiencia preparatoria del proceso declarativo común o en la misma audiencia única del proceso declarativo abreviado, en la cual, después de escuchar la contestación de la demanda, por ejemplo, y cuando se le da la oportunidad para hacer su oferta probatoria, y en vista de que han resultado controvertidos algunos hechos que usted estima que mediante una declaración la parte contraria nos podría confesar, entonces en la audiencia única del proceso abreviado, usted podría decir, señor juez, solicito que se le tome declaración a la parte contraria en esta misma audiencia sobre los hechos. Y como ahí está presente la parte, simplemente usted la va a interrogar. Ah, pero en el evento de que la persona no comparezca, desde la demanda misma, a pesar de ser una demanda simplificada, desde la demanda misma, usted podría solicitar la declaración de la parte contraria, pero para que se produzca este efecto de que se tengan por aceptados los hechos atribuidos por, por usted como demandante, obviamente tendría que mencionarlos en la demanda misma cuáles son los hechos personales que le atribuye al demandado. Bueno, el mismo código nos va dando la forma en que vamos a interrogar a la parte contraria. Dice que las preguntas se van a formular oralmente. Lo estoy tomando del artículo 348 con la debida claridad y precisión, evitándose que contengan valoraciones, sugestiones, calificaciones o cualquier otra indicación o comentario que pueda dirigir la contestación. Sin embargo, cuando el interrogatorio es de la parte contraria, se aplican las mismas reglas del contrainterrogatorio de testigos. Miren, les voy a explicar. Las reglas básicamente serían las siguientes. Si usted va a interrogar a su propia parte, como igualmente si usted va a interrogar a un testigo que usted ha propuesto, las preguntas a formularse tienen que ser preguntas abiertas. Tienen que ser preguntas que no contengan en sí mismas la respuesta. Cuando es un interrogatorio directo, porque así se le llama, directo, o el redirecto, después del contra que hizo la parte contraria, el redirecto, repito, cuando el interrogatorio es directo o el redirecto, las preguntas en ningún caso podrían ser sugestivas. Una pregunta sugestiva es aquella que está hecha de tal manera que en la misma pregunta va la respuesta. Es decir, le estamos sugiriendo, le estamos indicando, le estamos diciendo al testigo o a la parte contraria qué es lo que queremos que diga, pero cruzamos dedos para que afirme lo que nosotros le estamos diciendo dentro de la pregunta. Es decir, para que manifieste conformidad, para que diga sí.
a la pregunta que le estamos formulando. Repito, en el caso del contrainterrogatorio o el redirecto, que repito, son preguntas que le hacemos a la parte contraria o a un testigo que nosotros no hemos presentado, sino que lo ha presentado la otra parte. Ahí sí, las preguntas se recomienda que sean sugestivas, es decir, que incorporen en sí mismas la respuesta que esperamos introducir al proceso, a partir, repito, de una afirmación que la parte contraria o el testigo va a hacer de lo que nosotros le estamos diciendo. Pero en el caso de la propia parte o de un testigo que nosotros hemos presentado, ahí no se admiten preguntas sugestivas. Ah, sin embargo, y vean qué interesante, quien controla en el fondo la admisión o no de esas preguntas, llamémosle inválidas o impropias o no admisibles, quien controla en el fondo eso es el abogado de la parte contraria. De tal manera que a través de las objeciones, el abogado de la parte contraria, que es el que no está interrogando, sino que está escuchando el interrogatorio que está haciendo su contraparte, ese es el que tiene que estar muy atento. Y cuando escucha una pregunta que no debería ser permitida, a través de las objeciones, decirle al juez que rechace esa pregunta. Porque mm, el que lo haga un juez, es decir, el que sea el juez, el que diga, no, 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 esa pregunta no te la voy a admitir porque esa pregunta es sugestiva, esa pregunta es impertinente, esa pregunta asume hechos, esa pregunta es compuesta, esa pregunta es ambigua, esa pregunta no deberías hacerla. Si es el juez el que va a comportarse así, ¿qué podríamos pensar de ese juez? Que no está siendo totalmente imparcial, que está parcializado beneficiando precisamente al abogado que, que no hace las objeciones. Entonces, muchos jueces, a mi juicio, de manera correcta, deciden mantenerse al margen. Y si el abogado no objeta la pregunta, pues él tampoco lo va a hacer. Y es que miren, si usted está en una audiencia probatoria, ya sea la única o la probatoria del común, o la única del abreviado, si usted está en una audiencia probatoria como abogado, representando a una de las partes, y deja pasar, digámoslo así, deja pasar preguntas inapropiadas o impropias, impertinentes o lo que sea, es su culpa. O sea, es por su negligencia o descuido o ineptitud o incompetencia. Es culpa suya. Y si esa prueba ingresa al proceso porque usted no lo impidió, es su culpa otra vez. Porque no espere que el juez haga su trabajo. Ese es trabajo suyo. Estar atento, estar pendiente, estar tomando nota y al nomás escuchar una pregunta o una respuesta que requiera objeción, hacer la objeción. Porque, insisto, si usted no lo hace, tampoco el juez tendría por qué hacerlo, pues es que el juez no es colega suyo, ni es compañero suyo en esa litis. El juez tiene que ser en esa parte un árbitro, pero totalmente imparcial. Y si usted no dice esta boca es mía para impedir que se formule una pregunta impropia, pues tampoco el juez tendría por qué hacerlo. Por eso, eh, yo no estoy como muy de acuerdo ah, con esta potestad o prerrogativa que se le da al juez para que el juez admita o rechaza las preguntas que no cumplan con esos requisitos. No debería, no tiene por qué ser el juez, tiene que ser la parte contraria.
tal como lo dice el inciso último. Objeción respecto de una pregunta, haciendo constar la correspondiente protesta si el tribunal rechaza la objeción. Yo insisto en un proceso puramente adversativo, que es el que de alguna manera tratamos de que se haga así, que tener un proceso adversativo puro. El juez no debe tener ese rol protagónico en cuanto a la admisión o rechazo de las preguntas. Tendría que hacerlo el abogado de la parte contraria. Bueno, aquí nos está dando también el desarrollo del interrogatorio, la negativa a responder, la posibilidad de hacerlo en el domicilio y la valoración de la prueba de la parte, ya sea de la propia parte o de la parte contraria. En la sección tercera, a partir del artículo 354, se menciona el interrogatorio de testigos. Vean, en un proceso declarativo abreviado, dependiendo el objeto del tema de la prueba, los hechos controvertidos, por supuesto que declaran o tendrían que declarar testigos. La prueba testimonial es una prueba muy eficiente, muy común, muy frecuente que se utilice, y por ello necesitamos tener las habilidades técnicas necesarias para saber interrogar, para saber contrainterrogar, para saber objetar, para saber tomar nota de lo que el testigo está diciendo y en la parte de los alegatos traer a cuenta lo que se dijo por los testigos, tanto los propios como los ajenos, y analizar adecuadamente las declaraciones de ellos para hacer valerlos en nuestros alegatos finales. Dice el artículo 354 que las partes podrán proponer como medio de prueba que presten declaración en el proceso las personas que, sin ser partes, pudieran tener conocimiento de los hechos controvertidos que son objeto de la prueba. Fíjense bien, hechos controvertidos. Esto para mí es interesante porque si yo, por ejemplo, que soy el abogado de una de las partes y yo ya sé en el momento de la producción de la prueba cuáles son los hechos controvertidos, porque yo estuve presente precisamente cuando se fijaron esos hechos controvertidos, se enumeraron uno por uno, luego se le preguntó a la parte contraria con cuáles de esos hechos ustedes están de acuerdo y con cuáles no. Ok, ahora ya tenemos el objeto de la prueba, que son los hechos controvertidos. Yo los conozco ya, los hechos controvertidos. Entonces, si de repente el abogado hace una pregunta sobre algún hecho que no es controvertido, yo perfectamente puedo objetar esa pregunta y decir objeción. Esa pregunta versa sobre un hecho que no es controvertido y por lo tanto la pregunta resulta impertinente o irrelevante o inútil. Es decir, es una pregunta que no tiene por qué hacerse porque versa sobre un hecho que ya fue estipulado o que ha sido admitido ya. Entonces, al no ser un hecho controvertido, no tenemos por qué estarle preguntando eso. Y fíjense que muchas veces cuando nosotros formulamos objeciones que resultan atinadas, objeciones que son aceptadas, que son admitidas y declaradas al lugar, eso genera un efecto psicológico importante en la parte que ha hecho la pregunta y que le ha sido objetada. Es decir, y eso a veces cuenta, pues, y eso es lo importante que ustedes tienen que aprender también, que muchas veces eso es determinante para el triunfo de nuestro caso, de nuestra causa, porque si nosotros podemos lograr que el abogado pierda el hilo, el abogado contrario, que pierda el hilo, que se confunda, que se ofusque, que se atore, que se trabe, que se le traben las carretas, como decimos vulgarmente,
Entonces, de repente, no va a formular las preguntas que eran para él necesarias e indispensables, porque se le va a ofuscar la mente, no las va a hacer, o si las trae mal preparadas, pues mejor para nosotros. Entonces, tenemos que estar muy atentos y a través de las objeciones impedir que él logre su objetivo, el abogado de la parte contraria. Bueno, aquí nos dice quiénes tienen capacidad para ser testigos, de qué va a depender su credibilidad, el testigo de referencia. Esto es importante también, fíjense, porque muchas veces la parte contraria nos presenta personas que no tienen un conocimiento personal o directo de los hechos, sino que los ha conocido porque otra persona se lo ha dicho, o porque lo escuchó en la radio, o porque lo escuchó en la tele, o porque ahí andaban diciendo eso, ahí en el cantón, o en el caserío, en la colonia, en el barrio donde la persona vive. Ah, no, es que eso es un hecho público, si eso todo el mundo lo sabe. No, 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 no. ¿Cómo supo usted de esos hechos? Por eso dice el artículo 357 que el testigo siempre debe dar razón de su dicho, explicando la forma y circunstancias por las que obtuvo conocimiento de esos hechos. Es decir, razón de conocimiento. ¿Por qué es que él sabe o tuvo conocimiento? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? Y eso es importante saberlo. Es más, sigue diciendo el código que no hará fe. Fíjense bien, no hará fe. Como quien dice, no será creíble, no será tomado en cuenta, no se le dará valor probatorio alguno a la declaración de un testigo, ojo, que no tenga conocimiento personal sobre los hechos objeto de la prueba. De tal manera que para que esa declaración tenga valor probatorio, para que haga fe, para que se le pueda creer, para que se pueda confiar en lo que está diciendo, es un requisito que tenga conocimiento directo, personal, de tal manera que no hará fe si no fuera así, o cuando ese conocimiento lo ha obtenido por la declaración de un tercero. Y es que miren, tiene lógica. Si un tercero fue el que le dijo a él eso, entonces interroguemos al tercero, no a esta persona. Es decir, interroguemos al que está escribiendo, no al lapicero. Interroguemos al dueño del circo, no a la fiera. Es decir, interroguemos a quien corresponda, pues, pero no al que está reproduciendo sin tener un conocimiento personal o directo. De repente, podemos necesitar también a lo que se conoce como testigo con conocimiento especializado. Aquí sí podríamos, cuando la declaración se refiere a hechos cuyo conocimiento requiere de un saber científico, artístico o práctico, entonces sí se puede interrogar a un testigo aunque no tenga conocimiento personal, pero va a ser como una especie de experto, eh, perito, si se quiere, pero nos va a dar algunas indicaciones, otra vez, no por haberlo conocido, pero sí por tener conocimiento especializado. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy trabajando en un caso ahorita en donde se está argumentando que una compraventa hecha por una persona que estaba enferma, que tenía insuficiencia renal ya muy seria, muy avanzada. De hecho, falleció poco tiempo después de haber suscrito la escritura, ¿verdad? Vienen y están cuestionando la validez de esa compraventa, diciendo que como la persona tenía insuficiencia renal crónica, avanzada, en sus últimos estadios, que era incapaz. Es decir, que no tenía en ese momento la capacidad mental, dispositiva,
la voluntad libre de vicios o de defectos que le impidieran, digamos, hacer el acto jurídico. Entonces, están alegando y presentaron una demanda de nulidad con ese cuadro fáctico, ¿verdad? La persona estaba enferma y su enfermedad no era mental, era de los riñones, y al otorgar la venta era incapaz, no tenía capacidad. Ok, aquí nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Era cierto que una persona que padece esa enfermedad específica, la insuficiencia renal, será cierto que pierde su capacidad mental como para disponer de sus bienes? ¿Será cierto que es como que estuviera en estado vegetativo? ¿Será cierto que es como que estuviera demente o enfermo mental? ¿Será cierto que esa enfermedad priva o elimina la capacidad de ejercicio, la capacidad para poder ejercer sus derechos de forma directa y autónoma? ¿Será cierto? O sea, yo soy abogado, el abogado de la parte contraria y los familiares, ninguno de ellos ¿cómo llamarle al especialista de los riñones? Es decir, ninguno de ellos, ni el juez, ni nadie tenemos ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos solicitado? Ok, traigamos a un especialista, traigamos y escuchemos la declaración de un médico especializado, que es el nefrólogo. Traigamos a un nefrólogo e interroguemos y preguntémosle al nefrólogo si esa persona, eh, obviamente el nefrólogo no estuvo atendiendo a la persona, no es el médico de cabecera, no es con quien pasó consultas, ni el que firmó tampoco la defunción, la causa de la defunción. No tiene nada que ver con el asunto, pero es un testigo especializado que en su momento puede dar las luces, la base para que el juez diga, pues no, la verdad es que no tenemos por qué anular esta escritura. O que diga, pues sí, la verdad es que una persona así ya no tiene por qué estar dando escrituras. Es decir, repito, el especialista es el que nos va a dar esas luces para resolver ese asunto. Um, Aquí nos dice en el 359 los requisitos que debemos cumplir al momento de proponer a los testigos. Dice que en el caso de los testigos deberá contener la identidad de ellos, con indicación en lo posible del nombre y apellido, su profesión u oficio y cualquier otro dato que sea necesario para su más completa identificación. También el cargo que ocupa o cualquier otra circunstancia, así como el lugar en que pudiera ser citado. Esos son como requisitos que debemos tomar en cuenta al momento de proponer. Los testigos, dice, serán presentados por la parte que los propuso. Serán presentados por la parte que los propuso, para lo cual se le entregará una esquela de citación. Muchas personas, obviamente, están ocupadas, tienen empleos, tienen trabajos, tienen jefes a los cuales solicitar permiso para no ir, ya sea esa mañana o ese día, dependiendo cuánto dure la audiencia en la que van a ser interrogados. Entonces, esta esquela de citación es un documento importante para que ellos puedan conseguir el permiso en sus trabajos. No obstante que cada parte debe llevarlos, la parte que los propuso, en el momento de proponerlos, la parte podrá solicitar que los testigos sean judicialmente citados. Judicialmente citados. Caso en el que deberá hacerse constar el lugar en el que puede practicarse la citación. Miren, les voy a explicar algo.
de repente usted podría tener conocimiento de la investigación que usted hace de los hechos del caso, porque miren, uno no debe ser abogado de escritorio. Uno tiene que salir al campo, entrevistar personas, ver los lugares, tener conocimiento exacto del caso. Eso se conoce como el manejo del caso. Uno tiene que conocer al dedillo su propio caso. Entonces, de repente, usted puede saber de alguien que conoce perfectamente los hechos de forma personal y directa, pero que no quiere declarar. No quiere, porque no quiere meterse en problemas, que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, aquí tenemos dos alternativas. La primera es, bueno, ni modo, mala suerte. Este testigo me hubiera podido servir y estoy seguro que de declarar, el caso se hubiera ganado, la balanza se hubiera inclinado a favor de mi cliente, pero como no quiere, pues ni modo, ¿yo qué puedo hacer? Esa es una actitud que podríamos asumir. Pero la otra es precisamente comprender que el declarar como testigos no es no es como algo optativo. En el fondo no es un favor que le va a hacer a una persona en particular. No, es un deber ciudadano. Es una obligación la que tienen todas las personas de declarar cuando una autoridad judicial los llama a ese efecto, para declarar lo que saben. Y es una obligación, es un deber ciudadano que tienen. Entonces, con eso en mente, y no debería por qué molestarse a esa persona, porque ¿por qué se va a molestar si es un deber el que le impone su carácter de ser ciudadano, su carácter de pertenecer a una sociedad, a una comunidad? Entonces usted, repito, perfectamente puede pedirle al juez que lo cite judicialmente. Y es más, que le haga saber que si no llega, podría ser procesado por desobediencia a un mandato judicial. Y si llega y miente, podría también ser procesado por falso testimonio. Entonces, la ley le da, digámoslo así, las herramientas, las armas que usted necesita para que ese testigo venga y declare. No es algo opcional, no es algo optativo. Simple y sencillamente, si usted, después de haberlo entrevistado, después de haber conocido las circunstancias del caso, piensa que ese testigo es importantísimo para su caso, que lo cite el juez. O sea, en ese caso usted no lo va a poder llevar porque él no quiere ir voluntariamente, pero haga que el juez lo cite y entonces va a llegar. Y luego, bajo juramento, va a tener que decir la verdad. Y eso es lo que se espera que haga. Y bueno, ahí usted va a saber qué va a pasar. Dice el artículo 361 que la ley no limita el número de testigos que pueden comparecer, pero el juez podría hacerlo para evitar prácticas, llamémosle, innecesarias o acumulativas. Si van a declarar sobre lo mismo, ¿para qué traer a 5, a 6 testigos si lo que van a decir es exactamente lo mismo? Podría ser suficiente con uno o con dos, a lo sumo. Ah, el 362 nos da las obligaciones del testigo, el 362 los derechos, la forma en que se acredita en el 364. Cuando hay varios testigos tienen que ser examinados separadamente. Luego en el 366 el interrogatorio directo, el directo, que es el que hace el abogado que ha presentado al testigo. El 367 el contrainterrogatorio. Y según este artículo, aquí se van a permitir las preguntas sugestivas, tal como se los expliqué previamente. Luego la dinámica del interrogatorio. Y vamos a ver.
quiero que le pongan mucha atención al artículo 367, inciso último. Y se lo voy a plantear con algo que pasó y que suele pasar. Quiero que le pongan atención a este inciso. Miren, yo no sé de dónde salió esa idea totalmente equivocada de que yo no le puedo preguntar al testigo de la parte contraria lo que yo quiera. Es decir, alguien en algún momento sugirió algo así como que si yo traigo y presento a un testigo, a ese testigo yo le puedo preguntar lo que se me antoje, lo que yo quiera, siempre que tenga relación con los hechos, por supuesto, porque tiene que haber pertinencia. Pero el abogado de la parte contraria que no presentó a ese testigo, alguien dijo que solo le puede hacer preguntas que estén relacionadas con lo que le preguntó anteriormente el abogado que trajo al testigo. Espero estarme explicando. Miren, una persona puede ser interrogada en una misma audiencia hasta 4 veces. 4 veces. La primera es el interrogatorio directo que le va a hacer el abogado que lo propuso, el abogado que lo llevó, digámoslo así, o el abogado que pidió que se le citara. Bueno, el directo. Después viene el contrainterrogatorio, que es el que hace el abogado de la parte contraria. Luego podría haber un redirecto, que sería la tercera oportunidad. Esta vez, el abogado que lo trajo, el mismo que hizo el directo. Por eso se le llama redirecto, porque es como una especie de nueva oportunidad o repetición del directo, pues, redirecto. Y el cuarto interrogatorio es el recontrainterrogatorio. Como una especie de vuelta en escena del contrainterrogatorio. Esas son las 4. Directo, contra, redirecto y recontra. Ok. Yo no sé quién dijo, a mi juicio de manera equivocada, que cuando yo voy a hacer el contrainterrogatorio, que es las preguntas que le voy a formular al testigo que presentó la parte contraria y que ya la interrogó en el directo, dicen, no, 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 no. Usted solamente le puede preguntar cosas que ya dijo en el directo, pero no le puede preguntar nada nuevo, nada diferente de lo que ya se dijo. Miren, eso es totalmente equivocado. No es cierto que al testigo de la parte contraria en el contra, usted no le pueda hacer preguntas, llamémosle, nuevas o diferentes de las que ya le hizo el abogado en el directo. No es cierto. En el contra, usted le puede hacer al testigo de la parte contraria las preguntas sobre los temas que usted considere importantes y que tengan, otra vez, que tengan pertinencia, que tengan relevancia, pero aunque no hayan sido mencionados en el directo. Y es que tiene sentido. Mira, si yo tengo a un testigo y sé de algunas debilidades que el testigo tiene o de que algunas preguntas que yo le haga me van a afectar mi caso. Sin embargo, aún así, decido interrogar al testigo. Es lógico que yo le voy a hacer preguntas que me convengan, digámoslo así. Es decir, le voy a hacer las preguntas que me permitan sostener y validar mi caso y no destruirlo.
no le voy a traer a colación ningún tema que resulte perjudicial para mi caso. Eso es obvio, eso es lógico. Ok. Ahora, pero si el abogado de la parte contraria conoce estos detalles, en el contra los puede traer a cuenta, los puede abordar, los puede perfectamente traer a colación mediante preguntas. Es más, miren, el absurdo llega a tal punto que hay quienes sostienen también que en el contra no se pueden hacer preguntas abiertas. Miren, no es lo mismo que no se pueda, legalmente hablando, pues, a que no sea conveniente, a que no sea sensato o inteligente. O sea, es que miren, si el testigo no es el de su parte, no es el que usted ha preparado, sino que es un testigo de la parte contraria, vamos a asumir que hasta cierto punto está interesado en ayudarle a su amigo, a su vecino, a su familiar, a su colega, y que la declaración que va a hacer va en beneficio de la parte que lo presentó. Eso también tiene lógica. Obvio, ¿no? El testigo de alguna manera coadyuva los intereses de la parte que lo está presentando, porque si no, no lo presentara, no lo presentara. Ahora bien, si usted le hace preguntas cuya respuesta usted no conozca de antemano, le puede salir una sorpresa, le puede salir el tiro por la culata. Y por eso es que no es recomendable hacerle preguntas abiertas a un testigo que usted no ha preparado. Es decir, que usted no sabe lo que él va a decir como respuesta. No es recomendable. Pero el que no sea recomendable en ningún momento significa que no lo pueda hacer. Si usted quiere correr el riesgo y hacerlo, ¿por qué no? Hágalo. Está en su derecho de poderle interrogar con preguntas tanto cerradas y sugestivas como abiertas y no sugestivas. Usted está en su derecho de hacerlo. Es más, es muy probable que con preguntas abiertas usted logre que ese testigo diga cosas que le ayuden a su propio caso. O sea, eso no es insólito, no es algo que no pueda suceder. Entonces, perfectamente usted podría, repito, hacerle preguntas abiertas, no sugestivas y obtener buenos resultados. Eso sí, lo tiene que analizar muy bien antes de meterse en esa aventura, porque lo contrario podría resultarle fatal y muy perjudicial para su caso. No puede usted salir a pescar, como dicen algunos, va a tirar el anzuelo y ojalá que salga algo bueno. No, tiene que saber de antemano la posible respuesta del testigo. Pero mi punto es el siguiente. Usted nunca vaya a querer objetar a un abogado que está haciendo el contra con el argumento de que la pregunta que le está haciendo no se deriva del interrogatorio anterior, que es el directo que usted hizo. No vaya a hacer usted esa objeción porque indicaría que usted forma parte de este grupo de colegas que, insisto, no han entendido bien este tema, de cuáles preguntas son válidas y cuáles no en el contra. Porque, repito, en el contra, usted puede hacerle al testigo las preguntas que estime convenientes, aunque no se deriven de lo que él ya respondió o de las preguntas que se le hicieron en el directo. Distinto, y por eso tengo subrayado esto aquí, distinto es el caso del redirecto y del recontrainterrogatorio. Allí sí tenemos un cerco, ahí sí tenemos barandas de protección, límites, allí sí. Ojo, en el redirecto y en el recontra solamente. Y lo dice literalmente este artículo. La parte que sometió al testigo al interrogatorio directo podrá interrogarlo de nuevo. Ese es el redirecto.
la parte contraria podrá someterlo a otro contrainterrogatorio. Ese es el recontrainterrogatorio. En estas dos últimas intervenciones, fíjense bien lo que dice, en estas dos últimas intervenciones, o sea, en el redirecto y en el recontra, deberán limitarse a preguntar sobre materias nuevas que deriven del interrogatorio anterior. En estas dos últimas intervenciones deberán limitarse a preguntar sobre materias nuevas que deriven, es decir, tienen que derivar las materias del interrogatorio anterior. En otras palabras, aquí sí no puede hacer preguntas que no se deriven del interrogatorio anterior, en el redirecto y en el recontra. Pero en el contra sí. En el contra sí puede hacer preguntas, aunque no se deriven del interrogatorio anterior, porque la limitante está para el redirecto y para el recontra interrogatorio. El artículo 369 es otro con el cual no estamos de acuerdo, y creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. A pesar de lo que dice o las limitaciones que el deber de imparcialidad les impone, para mí el deber de imparcialidad les impone, para mí, una limitación plena, una limitación absoluta. No preguntar nada. Sin embargo, dice el 369 que el juez o los miembros del tribunal, si fuera colegiado, podrán formular preguntas aclaratorias al testigo. Preguntas aclaratorias al testigo. Las partes podrán objetar las preguntas que el juez formule. Y en su caso se dará la oportunidad a las partes para interrogar sobre la pregunta aclaratoria. Miren qué interesante. Las partes podrán objetar las preguntas que el juez formule. Imagínense ese escenario. Ya terminó el interrogatorio de un testigo. Ya terminó el interrogatorio de un perito. Ya terminó el interrogatorio de la propia parte o de la parte contraria. Ya terminó. Ya hubo directo, redirecto, contra, bueno, directo, contra, redirecto y recontra. Ya hubo. Ok. Y viene el juez y dice, en atención a lo dispuesto del artículo 369 del Código Procesal Civil y Mercantil, le voy a formular al testigo o al perito o a la parte algunas preguntas aclaratorias. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. El juez va a hacer preguntas. El juez va a interrogar al testigo. Miren, ¿no cuenta de qué digo yo? O sea, es que mire, es que no estamos en un sistema inquisitivo, no estamos en un sistema en el que se busque, ¿por qué no decirlo?, eh, tutelar derechos de personas menores, como en el caso de familia, o de personas en una posición de inferioridad económica, como en el derecho laboral, o como quien dice, medio ambiente, que hay una situación de calamidad social. Si este es derecho privado. O sea, aquí estamos en presencia de intereses de particulares. Entonces, que el juez venga a querer hacer preguntas aclaratorias, yo lo veo como un atentado directo y frontal al deber de imparcialidad. Y es que, otra vez, ¿por qué habría necesidad de hacer preguntas aclaratorias? Aclaratorias viene de aclarar o de hacer claro. ¿Y qué es lo que se hace claro? ¿Qué es lo que se aclara? Lo oscuro, lo confuso,
lo dudoso. Ahora, ¿por qué hay obscuridad? ¿Por qué hay duda? ¿Por qué? Obviamente, porque el abogado no hizo lo que tenía que hacer, ya sea el abogado de la parte demandante o el abogado de la parte demandada. Si dejó cabos sueltos, si dejó puntos oscuros, pues que sufra las consecuencias. Así de simple. Es decir, si el juez no ha quedado plenamente convencido sobre la necesidad de condenar, por ejemplo, si no ha quedado convencido sobre la necesidad de declarar al lugar o de declarar no al lugar, según el caso, porque podría ser una de dos, si no ha quedado suficientemente instruido, no es culpa de él como juez, es culpa de los abogados. Y él tendría que resolver con lo que los abogados le han permitido adquirir, no él investigar o indagar por sus propios medios. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero para nada. Él tiene que mantenerse imparcial. Imagínense este otro escenario. Le hace una pregunta que usted estaba cruzando dedos y rogando y bajando todos los santos habidos y por haber para que el abogado no la hiciera. Es más, con objeciones bien hechas y bien fundamentadas, usted impidió que esa pregunta se le hiciera al testigo, al perito, a la parte. Es decir, usted se ganó allí una medalla por haber impedido o al cruzar dedos y el abogado no hizo la pregunta del $1.000.000. Ajá. Y viene el juez y la hace. Viene el juez a salvarle el caso al abogado de la parte contraria, al abogado que está en la parte contraria del suyo. Ve qué bonito. O sea, el juez le va a hacer el favor, le va a corregir la plana al abogado haciendo la pregunta que él no hizo o que usted impidió que hiciera. El juez la va a hacer. Ok, dice el código. Ah, no, es que tú no puedes objetar. Yo objetando al juez y diciéndole, señor juez, mira, esa pregunta no es conveniente por esto, esto y esto. ¿Quién está haciendo la pregunta? ¿El otro abogado o el juez? ¿Qué me va a responder el juez? Me va a decir, sí, sí, licenciado, tiene razón. Al lugar la objeción, ya no voy a hacer la pregunta, voy a hacer otra. No, 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 no seamos ingenuos, no seamos infantiles. El juez va a defender su propia pregunta. Y lo más probable es que nos diga que no al lugar a la objeción que estamos formulando. Así que yo insisto, no debería el juez, aunque la ley se lo haya concedido, no debería utilizar esta potestad de hacer preguntas, por muy aclaratorias que parezcan o que deban ser. Insisto, no debería hacerlo. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Espero que ustedes hayan estado escuchando, atentos. Bueno, y si no, pues para eso queda la grabación, para que después lo puedan ver. Pero sí les recomendaría yo que terminen la lectura de estas disposiciones legales, porque el código es nuestro principal recurso de aprendizaje. El código es de lectura obligatoria y usted no puede soslayar o dejar de estudiar cuidadosa y meticulosamente las disposiciones legales que van a resultar de aplicación cuando usted esté ejerciendo ya la abogacía como una profesión. Bien, ¿alguna pregunta que puedan tener por ahí adicional? Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas en la sesión. Si no tienen preguntas, voy a dejar de grabar ahorita.